Capítulo sexto. Pedro y su mujer rara vez quedaban a solas en su casa, sobre todo desde las últimas semanas. Tanto en Moscú como en San Petersburgo, su casa estaba a todas horas llena de invitados. La noche que siguió al día del duelo, en lugar de reunirse con su mujer en su habitación, Pedro la pasó, como solía hacerlo con frecuencia, en el gabinete de su padre, donde había muerto el viejo conde de Sukov. Se tumbó en el canapé y trató de dormir con el propósito de olvidar lo que acababa de sucederle, pero suscitóse en su alma tal tempestad de sensaciones, de pensamientos, de recuerdos, que no solamente le fue imposible cerrar los ojos, sino que tuvo que levantarse. Se puso a pasear grandes zancadas por la espaciosa habitación y pensaba ahora en los primeros tiempos de su matrimonio, en los eburnios hombros de su mujer, en su mirada lánguida y apasionada, hora en que Dolokhov, opuesto, insolente, con su diabólica sonrisa, tal como la había visto en la cena del club, y a quien veía al cabo de un rato lívido, tembloroso, desplomarse sobre la nieve. Y después de todo se decía, he matado a su amante. Sí, al amante de mi mujer. ¿Cómo ha ocurrido eso? Ha ocurrido porque te casaste con ella, le respondió una voz interior. Pero ¿en qué soy culpable? Eres culpable por haberte casado con ella sin amarla, continuaba diciendo la voz. La has engañado porque te cegaste voluntariamente, y aquel momento, aquel segundo en que con tanto esfuerzo le había dicho te amo, revivió intensamente en su mente. Sí, esta es mi culpa. Entonces me daba perfecta cuenta de que no tenía derecho a decirle tal cosa. Recordó con cierto sonrojo su luna de miel, un incidente sobre todo cuyo recuerdo hoy le humillaba. Poco tiempo después de su matrimonio, saliendo hacia mediodía de su habitación, vestido con un elegante batín, había encontrado en su despacho a su administrador, quien, después de saludarle respetuosamente, sonrió ligeramente, como si quisiera atestiguarle con aquella sonrisa la parte que tomaba en la dicha de su señor. Y cuántas veces me había sentido orgulloso de ella, de su tacto tan fino, de nuestra casa, donde recibía todo San Petersburgo, y sobre todo de su majestuosa e inaccesible belleza. Creía no poder llegar a comprenderla y me sorprendía de no amarla. Cuando estudiaba su carácter me decía que la culpa era mía al no comprender aquella absoluta imperturbabilidad, aquella falta de todo deseo, de todo interés. Ahora sé perfectamente cuál es la palabra terrible que descifraba aquel enigma. Es una mujer pervertida. Anatolio iba a pedirle dinero y a besarle sus bellos hombros. Ella no le daba dinero, pero se dejaba besar. Su padre excitaba en broma eh, sus celos. Ella, con una amable sonrisa, le respondía que no era lo bastante necia para ser celoso. Puede hacerle lo que le plazca, decía de mí. Un día le pregunté si notaba algún síntoma de gravidez y me respondió que no era tan ingenuo para desear tener hijos y que además jamás los tendría de mí. Recordó después la grosería de sus ideas, la vulgaridad de las expresiones que les eran familiares, no obstante haber sido educada en un ambiente aristocrático. No, nunca la he amado, se decía, y ahora he aquí a Dolokhov tumbado sobre la nieve, esforzándose en sonreír, moribundo tal vez y correspondiendo a mi arrepentimiento con una última bravuconada. Pedro no era uno de esos hombres que, a pesar de su aparente falta de carácter, no buscan nunca confidentes para sus penas, solo luchaba con ellas en silencio. Soy culpable y debo soportar. ¿Qué? La vergüenza de mi nombre, la ruina de mi vida. Bah, todo esto no son tonterías. Mi nombre y mi honor no son más que convencionalismos y mi ser es independiente de ellos. Se ejecutó a Luis XVI porque era un criminal y tenía razón. Tanta razón, al menos como aquellos que hicieron de él un santo y murieron después como mártires. No se ejecutó después a Robespierre porque era un déspota. ¿Quién estaba en lo cierto? Hoy estás vivo, pero mañana. Yo mismo, hace una hora, hubiera podido morir. ¿Por qué atormentarse de este modo cuando se piensa en lo que es nuestra existencia en comparación con la eternidad? Y en el momento en que quería haberse tranquilizado, veíala de nuevo, evocaba los transportes de su amor pasajero, y entonces reanudaba sus paseos por la habitación y rompía cuanto estaba al alcance de su mano. ¿Por qué le dije te amo? Se preguntó por centésima vez, y sin darse cuenta sonrió al recordar las palabras de Molière. ¿Pero qué diablos iba a hacer en aquella galera? Era aún de noche cuando llamó al criado para darle orden de que preparara sus maletas. No creyendo posible hablar con su mujer,
volvía a San Petersburgo. Le dejaría escrito una carta en la que le comunicaría su intención de separarse definitivamente de ella. Unas horas después, cuando entró el criado con el café, Pedro, tendido en el canapé con un libro en la mano, estaba profundamente dormido. Despertó sobresaltado y tardó mucho tiempo en comprender por qué se encontraba allí. La señora condesa ha ordenado preguntar si su excelencia está en casa. No se había decidido todavía. Pedro a contestar cuando la condesa, vestida con una bata de satén blanco con bordado de plata, con dos tupidas trenzas rodeándole la cabeza en forma de diadema, entró en la habitación. Estaba serena y majestuosa como de costumbre. Solo en su frente marmórea, ligeramente abultada, se dibujaba una leve arruga causada por la cólera, conteniéndose hasta que el criado hubo salido de la habitación y, sabedora en detalle de la historia del duelo acerca del cual se proponía hablar a su marido, se detuvo ante él sin poder reprimir una desdeñosa sonrisa. Pedro, intimidado, la miró por encima de sus lentes y fingió reanudar su lectura. Como una liebre acosada por los perros, endereza sus orejas y permanece inmóvil frente a sus enemigos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué has hecho? Te pregunto, dijo con severidad cuando la puerta se cerró tras del criado. ¿Quién, yo? Preguntó Pedro. ¿Qué quieres decir ese insólito coraje? ¿Qué significa ese duelo? Vamos, responde. Pedro se volvió sobre el diván, abrió los labios y no encontró respuesta alguna que dar. Pues bien, contestaré yo. Crees a puntillas todo lo que se cuenta, y claro está, te han contado que Dolokhov es mi amante. Prosiguió pronunciando en francés la palabra amante, con el cinismo que le era habitual y con la misma sencillez con que hubiera proferido otra expresión. Y claro, tú lo has creído, y que has demostrado al batirte, pues que eres un necio, un imbécil, lo que por otra parte no es un secreto para nadie. ¿Qué pasará ahora? Que seré el hazmerreír de todo Moscú y todo el mundo contará que, estando embriagado, provocaste a un hombre del que estaba celoso sin motivo alguno, un hombre que vale infinitamente más que tú bajo todos conceptos. Y a medida que iba hablando, elevaba el tono de su voz. Pedro, inmóvil, sin levantar los ojos, murmuraba palabras inarticuladas. ¿Y por qué has creído que era mi amante? Porque me gustaba su compañía. Si hubiera sido más simpático, más inteligente, hubiese preferido la tuya. Basta, por Dios, no me digas nada más, exclamó Pedro con voz ronca. ¿Por qué de callar? Tengo el derecho de hablarte y decirte claramente que no existiría mujer alguna que con un marido como tú no tuviera un amante, y yo, en cambio, no lo tengo. Pedro le dirigió una extraña mirada cuyo significado ella no comprendió y volvió a tumbarse en el diván. Sentía una opresión en el pecho y no podía respirar. Sabía que hubiera podido poner término a aquella tortura, pero sabía a sí mismo lo que quería hacer, que lo que quería hacer era terrible. Será mejor que nos separemos, dijo con voz entrecortada. Perfectamente, a condición de que me des lo que me corresponde, repuso Elena. Pedro se levantó de un salto y con paso inseguro avanzó hacia su mujer. Te mataré, exclamó, y tomando el mármol de la mesa lo levantó con un ímpetu que a sí mismo le horrorizó. Un indescriptible terror se apoderó de la condesa que, lanzando un grito de bestia acosada, retrocedió algunos pasos. Pedro estaba poseído de la embriaguez del furor, arrojó el mármol contra el suelo, rompiéndolo en varios pedazos y avanzó hacia Elena tendiendo los brazos. ¡Sal! Rugió con voz tan terrible que esparció el terror por toda la casa. Dios sabe lo que hubiera podido suceder si Elena no hubiese salido precipitadamente del despacho. Una semana más tarde envió a su mujer unos poderes facultándola para administrar todos los bienes que poseía en la Gran Rusia, que equivalían a más de la mitad de su fortuna, y marchó solo a San Petersburgo. Capítulo 7. Casi 2 meses habían transcurrido desde que se recibieron en Lysia-Gori las noticias de la batalla de Austerlitz y de la desaparición del príncipe Andrés, y a pesar de las cartas que se enviaron a la embajada, a pesar de las pesquisas efectuadas, su cuerpo no había sido encontrado y no figuraba su nombre en las listas de prisioneros. Sus familiares alimentaban aún la esperanza, triste esperanza, de que tal vez había sido recogido en el campo de batalla por los habitantes del país y se encontraba ahora solo, enfermo, moribundo, en medio de gente extraña e imposibilitado de dar señales de vida. Los periódicos que proporcionaron al viejo príncipe las primeras informaciones acerca de la batalla de Austerlitz decían simplemente en términos vagos y lacónicos que los rusos, después de brillantes encuentros, se habían visto obligados a operar su retirada y que ésta se había efectuado con buen orden. De este boletín oficial, el príncipe sacó la conclusión de que los nuestros habían sufrido una dura derrota. 8 días más tarde, una carta del generalísimo Kutuzov
comunicaba al viejo príncipe la misteriosa suerte de su hijo. Tu hijo, le escribía, ha caído como un héroe frente al enemigo, con la bandera en la mano, digno de su padre y de la patria, con mucho pesar de mi parte y de todo el ejército. No sabemos hasta este momento si está vivo o muerto. No se ha perdido, sin embargo, toda esperanza, puesto que si hubiese muerto figuraría su nombre en las listas de los oficiales que han sido encontrados en el campo de batalla, listas que me han sido enviadas por los parlamentarios. Esta carta la recibió el viejo príncipe a la caída de la tarde. Al día siguiente, por la mañana, salió, como de costumbre, a dar un paseo, pero sombrío y taciturno. No dirigió ni una palabra a su administrador, ni a su jardinero, ni al arquitecto. Cuando a la hora habitual entró la princesa María en el gabinete de trabajo del viejo príncipe, éste estaba ocupado en su torno y contra su costumbre ni siquiera se volvió. «Ah, princesa», dijo de pronto con voz tranquila, abandonando el trabajo. La rueda del torno, por el impulso recibido, prosiguió un buen rato su movimiento. Hasta mucho tiempo después, la princesa María recordó el chirrido cada vez más débil de aquella rueda que se confundía en su memoria con la escena que luego se produjo. La princesa María se acercó a su padre y al advertir su semblante sintió oprimírsele el corazón. Sus ojos se empañaron. El rostro del viejo príncipe aparecía contraído no tanto por la tristeza y el abatimiento como por el rencor. Denunciaba la lucha violenta que desgarraba su corazón, el presentimiento cierto de una desgracia que hasta entonces no había jamás experimentado, la irreparable pérdida de uno de sus hijos. «Papá, Andrés», y aquella pobre muchacha, torpe y desgarbada, pronunció esas palabras con tal acento de simpatía y admiración, que bajo el influjo de aquella mirada el viejo príncipe no pudo contener sus sollozos y volvió la cabeza. «He recibido noticias, no se le encuentra por ninguna parte, ni entre los prisioneros ni entre los muertos. Me ha escrito Kutuzov». «Le han matado», exclamó de pronto en voz alta, como si quisiera con este grito ahuyentar a su hija. La princesa no se movió ni se desmayó, estaba pálida, pero al oír aquellas palabras su rostro pareció transformarse y sus hermosos ojos se iluminaron súbitamente. Hubiérase dicho que un sentimiento inefable, descendido de lo alto, independiente de los pesares y alegrías de este mundo, se extendía como un bálsamo sobre la herida que acababa de infligirles. Olvidando el temor que le inspiraba a su padre, la princesa le tomó la mano y le besó su enjuta y apergaminada mejilla. «Papá, no te apartes de mí, lloremos juntos». «Miserables, cobardes», exclamó el príncipe separando de su hija. «Perder un ejército, perder todos los hombres. ¿Y por qué? Vete a comunicarlo a Lisa». La princesa exhausta se dejó caer en una butaca y prorrumpió en llanto. Representábase a su hermano en el momento de la despedida, cuando se acercó por última vez a ella y a su mujer. Recordaba su expresión cariñosa y ligeramente desdeñosa cuando le colgó la imagen al cuello. Se había vuelto creyente, habíase arrepentido de su incredulidad, se encontraba en la celestial mansión de la paz y de la felicidad. «¿Cómo ha sucedido, papá?» «Vete, vete». Murió en la batalla donde llevaron a la muerte a los mejores hombres de Rusia y donde sacrificaron la gloria rusa. Vete, princesa, y díselo a Alicia». La princesa María entró en la habitación de su cuñada. Lisa, que estaba ataviada con sus labores, miró a la princesa con esa expresión de íntima y sosegada dicha particular de las mujeres que se encuentran en su estado. Sus ojos miraban sin ver, pues estaba abstraída contemplando en el interior de sí misma ese dulce y misterioso alborar que se producía en sus entrañas. «María», dijo dejando su labor, «dame la mano». Sus ojos reían y sus labios se iluminaron con una sonrisa infantil. La princesa María se postró de hinojos ante ella y sepultó la cabeza entre los pliegos de su falda. «Aquí, aquí, ¿no lo oyes? Qué extraño es todo eso, pero cuánto le amaré». Y sus ojos radiantes de felicidad se posaban en María, que, anegada en llanto, no podía levantar la cabeza. «¿Qué te pasa, María?» «Nada. Pensaba en Andrés y de pronto me he puesto triste», repuso enjugándose las lágrimas. Durante toda la mañana la princesa María trató varias veces de preparar a su cuñada para aquella catástrofe, pero cada vez rompía a llorar. No sobresalía la princesita Lisa por su espíritu de observación, pero a pesar de ello aquellas lágrimas le producían honda inquietud. No preguntaba nada, pero se volvía desasosegadamente como si buscara alguna cosa a su alrededor. El viejo príncipe, al que siempre había temido, entró en su habitación antes de la comida. Parecía estar nervioso y de mal humor. Salió sin haber pronunciado una sola palabra. Lisa miró a su cuñada, pensativamente, vuelta toda su atención a su propio recuerdo interior. De pronto rompió en sollozos.
¿Ya han recibido noticias de Andrés? Preguntó. No, ya sabes que eso es imposible, pero papá está muy nervioso y me asusta a mí. Entonces, ninguna noticia, ninguna, repuso la princesita mirándola con firmeza. Había decidido y convencido a su padre de no decirle absolutamente nada hasta después del alumbramiento, que se esperaba de un día a otro. Padre e hija, cada cual a su manera, procuraban ocultar su pena, aun cuando envió a Ocio una emisoria con el solo objeto de inquirir noticias acerca de Andrés. El viejo príncipe tenía la convicción de que su hijo había muerto y había ya encargado en Moscú la construcción de un monumento que tenía la intención de levantar en el parque. No introdujo ningún cambio en su método de vida, pero sus fuerzas le traicionaban. Sus paseos eran más breves, comía menos, dormía poco e iba debilitándose visiblemente. La princesa María seguía esperando, oraba por su hermano como si estuviera vivo y aguardaba de un momento a otro la noticia de su llegada. Capítulo 8. Querida María, dijo una mañana la princesita, y su labio superior se levantó como de costumbre, pero con visible tristeza. En efecto, a partir del día en que se recibió la terrible noticia, las sonrisas, la voz, hasta el andar de cada cual, en fin, todos en la casa mostraba la huella del dolor, por lo que la princesita, sin siquiera darse cuenta de lo que ocurría, se sometía involuntariamente a la influencia de aquel general abatimiento. ¿Crees, querida María, que me haya podido sentar mal el desayuno? ¿Pero qué te pasa? Estás pálida, muy pálida, exclamó la princesa María precipitándose asustada al lado de su cuñada. ¿No sería conveniente, excelencia, hacer venir a María Bogdanovna? Dijo una de las doncellas que se encontraban allí. María Bogdanovna era la comadrona de la cabeza del distrito y como medida de precaución hacía 15 días que habitaba en Lysiagori. Tal vez tengas razón, sí, quizás es eso. Voy a ir yo. Vamos, ten ánimo, hija mía. Y después de besar a su cuñada se dispuso a ir en busca de la comadrona. No, exclamó la princesita, cuyo pálido rostro expresó más que un sufrimiento físico, un verdadero terror infantil a la idea de los inevitables dolores que presentía. No, María, dile que el estómago, dile que... Y lloraba como lloran los chicos caprichosos, retorciéndose las manos con desesperación y gritando, Dios mío. La princesa María corrió en busca de la comadrona, a la que encontró a la mitad de camino. María Bogdanovna, creo que ya ha comenzado, dijo con ojos asustados. Tanto mejor, princesa, repuso la comadrona sin acelerar el paso y frotándose las manos con la actitud de una persona que sabe lo que vale. Y usted, princesa, no tiene ninguna necesidad de saber estas cosas. Y el doctor todavía no ha llegado, dijo la princesa, pues según deseo del príncipe Andrés y de su mujer, se había convenido para el caso enviar a buscar un especialista a Moscú. No se atormente, princesa, aun cuando falte el médico, todo irá bien. Al cabo de 5 minutos, la princesa María oyó desde su habitación que arrastraban algo muy pesado. Miró y vio a los criados que arrastraban al dormitorio el diván de cuero del despacho del príncipe Andrés. El rostro de los hombres que lo transportaban tenía una expresión solemne y tranquila. La princesa María aguzaba constantemente el oído, entreabría la puerta y miraba inquieta lo que pasaba en el corredor. Algunas mujeres iban y venían en silencio y al verla se volvían, no atreviéndose a preguntarles nada. Entraba de nuevo en su habitación y tan pronto se sentaba en la butaca con un libro de oraciones en la mano como se arrodillaba ante las imágenes. Pero ni uno ni en otro caso bastaban sus rezos para calmar su agitación. De pronto se abrió la puerta y apareció en el umbral su vieja nodriza, tocada con un pañuelo, Praskovia Savishna. Rara vez iba a verla porque el viejo príncipe se lo tenía prohibido. Soy yo, Machinka. Traigo los cirios del matrimonio del príncipe para encenderlos ante los santos. Hija mía, dijo la anciana criada con un suspiro. Ah, Praskovia, qué contenta estoy. El Señor es misericordioso, palomita mía. La vieja encendió los cirios ante las imágenes y se puso a hacer calceta cerca de la puerta. La princesa María tomó un libro y simuló leer, pero a cada paso, a cada ruido dirigía a la criada sus ojos asustados e interrogantes hasta que ésta la tranquilizaba con la mirada. Todos los habitantes de aquella vasta morada compartían los sentimientos que experimentaban en aquellos momentos la princesa María. Según una antigua superstición, cuanto menos sean los que estén enterados del alumbramiento, más soportables son los dolores de la parturiente. Así pues, todos fingían ignorar lo que ocurría y nadie decía nada, pero a pesar del grave y respetuoso continente habitual
a la servidumbre del viejo príncipe se traslucía en ellos una tierna inquietud y la intuición de que un grande e incomparable acontecimiento se estaba realizando. En el ala del edificio, habitada por las doncellas y criadas, no se oía el menor rumor. En la antesala, la servidumbre masculina permanecía silenciosa, en espera de posibles órdenes. Nadie dormía en la casa y fuegos y luces estaban todos encendidos. El viejo príncipe se paseaba en su despacho y a cada momento enviaba a Ticón a que preguntase a María Volkanovna si había alguna novedad, repitiéndole cada vez: dirás, el príncipe me manda a preguntar y vuelves a decirme. Diga al príncipe, repuso con énfasis María Volkanovna, que ha comenzado mi trabajo. Ticón se apresuró a llevar la respuesta a su amo. Está bien, dijo el príncipe cerrando la puerta, y Ticón no oyó ya el menor ruido en el despacho. Al cabo de un momento volvió a entrar con el pretexto de cambiar las bujías y vio al príncipe tendido en el canapé. Al observar su desencajado rostro, movió la cabeza y se acercó a su viejo amo, le besó en los hombros y salió de la habitación sin cambiar las bujías ni decir por qué había entrado. Continuaba cumpliéndose más solemnes de los misterios que existen en este mundo. Pasó la tarde, vino la noche y en aquel sentimiento de emocionada espera, en vez de apaciguarse, se agudizaba por momentos. Nadie dormía. Era una de aquellas noches de marzo en que el invierno parece recobrar su dominio y desencadena con desesperado furor sus últimos huracanes y sus postreras borrascas de nieve. Habías enviado un carruaje a la carretera para esperar al doctor alemán y hombres provistos de linternas apostados cerca de la casa debían acompañarlo por aquel detestable y fangoso camino hasta la finca. La princesa María había dejado de leer su libro de oraciones y miraba fijamente a la vieja criada, cuya encogida figura, con su mechón de cabellos grises que se escapaban de su pañuelo y su piel arrugada bajo la barbilla, le era familiar hasta en sus menores detalles. Sin dejar su labor, la anciana Praskovia contaba en voz baja por centésima vez cómo la difunta princesa Diorusen Kichinev a la princesa María, sin la asistencia de ninguna comadrona y contando por toda ayuda con los cuidados de una campesina moldava. Si es voluntad de Dios, los médicos no necesitan para nada. De pronto, un violento ventarrón arremetió contra los cristales, abrió los postigos mal cerrados y una corriente de aire húmedo y helado levantó las cortinas y apagó la bujía. La princesa María se estremeció. La vieja criada dejó su labor encima de la mesa y se acercó a la ventana tratando de cerrar nuevamente los postigos. Princesa, mi pequeña madrecita, por la carretera vienen para acá hombres con linternas, dijo cerrando la ventana. Debe ser el doctor. Ah, loado sea Dios, exclamó la princesa. Hay que ir a recibirlo. No comprende el ruso. Echándose una manteleta sobre los hombros, salió de la habitación y al pasar por la antesala vio que el carruaje estaba ya parado ante la puerta principal. Se dirigió a la escalera. En uno de los pilares de la balaustrada habíase colocado una bujía que el viento hacía gotear. Un poco más abajo, en el segundo rellano, Felipe, uno de los criados, sostenía con la mano otra bujía. Al pie de la escalera se oían los pasos precipitados de alguien que iba calzado con pesadas botas. De pronto el timbre de una voz harta conocida llegó a oídos de la princesa María. Loado sea Dios, decía aquella voz. ¿Y mi padre? El príncipe está acostado, repuso el criado Damián, que se encontraba junto a la puerta de entrada. Es Andrés, se dijo la princesa María, y los pasos se fueron acercando. Es imposible, sería demasiado extraordinario. Y en aquel momento el príncipe Andrés, cubierto con un dormán cuyo cuello estaba blanco de nieve, apareció en las escaleras. Sí, era él, pero pálido, enflaquecido, con una expresión desacostumbrada en su hermano, de inquieta y dulce ternura. Subió presuroso los últimos escalones y, presa de intensa emoción, abrazó a la princesa María. ¿No habéis recibido mi carta?, preguntó abrazándola de nuevo, mientras el doctor, con el que se encontró en la última estación, subía la escalera. ¡Qué extraña coincidencia, María! Y despojándose de su dormán y sus botas, pasó a la habitación de su mujer. Capítulo 9. La princesita, tocada con una cofia blanca, estaba acostada sobre varios almohadones. Hacía un momento que los dolores habían cesado. Largos mechones de negros cabellos enmarcaban sus mejillas encendidas por la fiebre y en sus labios entreabiertos se dibujaba una leve sonrisa. El príncipe Andrés entró en la habitación y se detuvo ante su esposa, al pie del diván. Los brillantes ojos de la princesita, que miraban asustados y con emoción como los de un chico, se fijaron en el príncipe sin que cambiaran de expresión. Os quiero a todos, parecía decir, y no os he hecho ningún mal.
¿Por qué? Pues tengo que sufrir así. Aliviadme, por Dios. Veía a su marido, pero no alcanzaba a comprender el significado de su presencia allí. El príncipe Andrés le dio un beso en la frente. No temas, corazón mío. Jamás había empleado esta expresión para con ella. Dios se apiadará de ti. La princesita le miró con cierto asombro y sus ojos continuaban diciéndole: yo esperaba tu ayuda y tampoco de ti la he recibido. Arrecieron los dolores y María Bogdanovna aconsejó al príncipe que saliera de la habitación. Entró el médico, el príncipe Andrés se encontró al salir con la princesa María, comenzaron